Bienvenidos hermanos y hermanas del Ministerio del Mensaje de Jesús, que están ahí conectados de las diferentes partes de Colombia y el mundo. Hoy vamos a dar la bienvenida a todos aquellos hermanos que han estado ahí conectados hoy en la radio, esperando una palabra de aliento, una palabra de vida. Por eso le animo a que busque allí su lugar, en su casa, donde pueda concentrarse y pueda tener ese momento de reflexión con Dios y pueda sacarle provecho a este tiempo, porque a veces nos podemos distraer fácilmente con cosas que están a nuestro alrededor. Por eso le animo a que busque ese lugar allí corriendito, porque ya vamos a dar inicio. A todas las personas que inclusive en este momento le está llegando el correo para que se conecte y pueda escuchar la palabra que Dios tiene preparado para todos nosotros. Por eso vamos a hacer una oración a Dios para que nos ayude y nos dirija en el poder de su Espíritu Santo, porque recuerden de que Dios nos ha dado ese regalo para que nosotros podamos ser guiados en Él y podamos exaltarle por lo que Él es. Entonces le animo a que todos en oración podamos dirigirnos a nuestro Señor, a nuestro Rey, y pidamos dirección en este momento. Oremos. Padre amado, te alabamos y te exaltamos porque eres nuestro Dios, eres nuestro Señor. Gracias por permitirnos reunirnos nuevamente como hermanos, para poder, Señor, reflexionar en tu palabra, para reflexionar sobre lo que nos has enviado a hacer, para ver la grandeza de Dios, para que podamos estar, Señor, cimentados y arraigados en Jesucristo. Dios, te pido en el nombre de Jesús, de que toda persona que nos está escuchando, si tiene ahora mismo una tribulación o algo que le esté allí molestando en su pensamiento, ayúdale y libérale para que pueda hoy discernir la palabra y pueda aplicarla a su vida. Dios, ayúdanos en esta noche, Dios. Guíanos con el poder de tu Espíritu, porque Dios, tú eres el único Dios verdadero. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos y hermanas, el mensaje que Dios nos ha dado se titula: Deseamos que cada uno de ustedes muestre el mismo entusiasmo hasta el fin. Repito, deseamos que cada uno de ustedes muestre el mismo entusiasmo hasta el fin. Esta es una palabra, este título fue tomado de Hebreos. Vamos al libro de Hebreos. Búsquese su Biblia allí, hermano y hermana. Busque su Biblia allí y busque Hebreos capítulo 6, desde el versículo 11. Observemos que dice, pero deseamos, estoy en la versión Reina Valera contemporánea, dice, pero deseamos que cada uno de ustedes muestre el mismo entusiasmo. Esa palabra entusiasmo en otras versiones dice solicitud, diligencia, esfuerzo, empeño, hasta el fin, para la plena realización de su esperanza, y para que no se hagan perezosos, sino que sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe y la paciencia heredan las promesas. Meditemos en estos dos versículos y allí vamos desarrollando el mensaje de hoy. Cuando somos convertidos a Cristo, al Señor, nos convertimos en cristianos, seguidores del Señor Jesús, y somos adoptados como hijos, cada discípulo tiene una responsabilidad. Cada discípulo debe seguir anunciando su mensaje hasta la realización de nuestra esperanza, la esperanza que cada uno como cristiano tenemos. Y cuando el Señor venga desde el cielo con sus ángeles
Esa es nuestra gran esperanza. Pero con el pasar del tiempo pueden haber dificultades, pueden haber aflicciones, inclusive las mismas tensiones que pudiera tener alguien allí en la congregación con los hermanos o las hermanas, o inclusive con el pastor, puede desalentarle. El vitupereo que recibe de personas del mundo en su trabajo, en su lugar de estudio, en su familia, o inclusive alguna enfermedad que esté padeciendo. Todas estas cosas Dios las permite en nuestra vida para que nuestra fe se vaya puliendo y vayamos creciendo en Él. Miren que dice el texto que el autor, guiado por el Espíritu Santo, envía esta carta a aquellas personas que obviamente se han convertido al Señor, pero han tenido dificultades y pueden sentirse afligidos por causa de las tribulaciones y las persecuciones por ser seguidores del Señor. Y nosotros cuando dice muestre, miren que el versículo 11 dice muestre el mismo entusiasmo, o sea, la misma diligencia, la misma solicitud hasta el fin. Mantenernos en la perseverancia en el Señor es algo en la cual Dios nos insta y Dios nos guía en su espíritu para que podamos nosotros crecer y para que nosotros podamos ir cada día siendo transformados en nuestro pensamiento y en nuestro corazón y reflejar el carácter de Cristo. Pero posiblemente haya tristeza o amargura por cosas que no se han dado en la vida terrenal y puede haber confusión y se puede perder el norte que Dios nos ha dado en la Escritura. Todo este desaliento, y si hoy nos está escuchando alguna persona que lleva años en el cristianismo o inclusive recién convertida al Señor y está asistiendo a la iglesia, pero comienza a experimentar desaliento, desconsuelo, le animo a que hoy sienta esa palabra para que nuevamente recobre ese gozo, esa alegría, ese entusiasmo, así como cuando fue bautizado o bautizada en el poder del Espíritu Santo, para que pueda crecer en santidad. Miren que nos colocan unos ejemplos. La Escritura dice para que no se hagan perezosos. Dios no nos llama a la pereza. Es más, en el libro de Tesalonicenses vemos que algunos hermanos comenzaron a no trabajar porque como se hablaba de la venida del Señor Jesucristo, entonces comenzaron a no ser diligentes en sus responsabilidades, inclusive con sus familias. Y el apóstol tuvo que escribir al respecto, el apóstol Pablo, el que no trabaje, que no coma, y algunos solamente no, el que el Señor viene, pero tenemos que quedarnos quietos allí. Algunos pueden irse por esa línea de la pereza, pero la Biblia nos llama a que no seamos perezosos, sino que sigamos el ejemplo de quienes por medio de la fe y la paciencia heredan las promesas. Y vemos en el versículo 13 que se toma el ejemplo el patriarca Abraham. Dice la Biblia en el versículo 13, dice, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, juró por sí mismo porque no había nadie superior a él por quien jurar. Y dijo, ciertamente te bendeciré con abundancia y multiplicaré tu descendencia. Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Vemos que Abraham es llamado el padre de los que tienen fe. Dios le había prometido que tendría una descendencia que era como la arena del mar. Sería como la arena del mar. Y sería como también las estrellas del cielo. O sea, sería grande. Se iba a dar el cumplimiento en Jesucristo. Todos los que creyeran en el Mesías, en el Hijo de Dios, recibirían esa herencia.
Y aunque esa herencia ahora no la tenemos ahora en la plenitud de la gloria, porque tenemos una muestra anticipada de la gloria venidera, Dios permite que también seamos mensajeros para que otras personas puedan venir a los pies de Cristo, para que lo puedan venir a los pies del Cordero. Y dice que el Señor le dijo a Abraham: te bendeciré con abundancia y multiplicaré tu descendencia. Y vemos cómo poco a poco dentro del plan redentor se va cumpliendo esta palabra que Dios la dejó como testimonio en las Escrituras. Y miren en el 17, por eso Dios le había prometido, El 16 dice: cuando alguien jura, miren que lo hace por alguien superior a sí mismo, de esa manera confirma lo que ha dicho y pone fin a toda discusión, porque no hay alguien superior a Dios. Dios es lo absoluto, Dios es grande, Dios es soberano, y por encima de Dios no hay nadie. Pero por eso Dios en el versículo 17, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que sus propósitos no cambian, les hizo un juramento. ¿Por qué razón fue necesario reafirmar la palabra con el juramento? ¿Por qué no fue suficiente la promesa? Si Dios le prometió a Abraham, ¿por qué le da ahora un juramento? Y ese juramento es una confirmación más de lo que Dios tenía preparado hace muchos tiempo atrás para todos aquellos que iban de ser herederos, aquellos que iban a heredar las promesas del Señor. Por eso hoy usted debe meditar: ¿está recibiendo esos beneficios de la promesa que fue dado mucho tiempo atrás? Cuando Dios le dijo a Abraham, y entonces nosotros tenemos que estar gozosos. Inclusive esta palabra del juramento dice: queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa. Entonces, si hoy hay desconsuelo, si hoy hay desaliento, si alguien ha dejado de predicar y anunciar la palabra del reino, entonces le animo a que pueda experimentar nuevamente ese gozo y esa alegría en el Señor. Debe creer lo que está escrito en la palabra para que pueda recibir. Esto se recibe con fe. Esto se recibe cuando nosotros confiamos plenamente en nuestro Señor Jesucristo, cuando confiamos plenamente en las promesas. Y Dios no cambia, así lo dice en el versículo 18, dice: por estas dos cosas que no cambian y las que Dios no puede mentir. Y se refiere a la promesa y al juramento. Esas cosas Dios no va a mentirnos. Y para que tengamos ese sólido consuelo, los que buscamos refugio y nos aferramos a la esperanza que se nos ha prometido. ¿Cuál es la esperanza que se nos ha prometido? La vida eterna. Por eso dice en Juan capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces no podemos nosotros ahora quedarnos aquí tristes hoy. Y si tienes un problema familiar y me dirás: pastor, usted no sabe lo que yo estoy ahora mismo padeciendo, usted no sabe las tensiones que tengo en mi lugar de trabajo. Pero Dios hoy nos está diciendo que nos volvamos, así como recibimos ese gozo, esa alegría, ese entusiasmo. Muchas personas, cuando recibieron al Señor Jesucristo, comenzaron allí a servirle al Señor, y llegaban y le decían: pastor, ¿qué podemos nosotros seguir? ¿Cómo hacemos para seguir evangelizando y seguir anunciando la palabra del Señor? Y había fervor y había pasión por Dios, pero con el tiempo, con el transcurrir del tiempo, aquellos hermanos o hermanas que inclusive comienzan a burlarse de ese hermano recién convertido, y a veces piensan: eso se te pasa con el tiempo, ese fervor y esa pasión. Entonces nosotros no debemos
caer en esa trampa. Debemos hacernos son oídos sordos a todas esas palabras. Todas esas cosas que llegan a nuestros oídos, diciéndonos de que esa pasión y ese fervor ha de hacerse un lado por inmadurez. Porque se supone que aquellos hermanos que llevan mucho tiempo pero pierden esa pasión es porque eso es un pasar, digamos, en el camino del cristianismo. Pero la Biblia, cuando leemos la Biblia, no vemos que la Biblia nos está diciendo, sino que nos dice: muestren ese mismo entusiasmo, muestren esa misma solicitud, muestren esa misma diligencia, muestren ese mismo esfuerzo, ese mismo empeño de amar a los hermanos, de amar a Dios sobre todas las cosas. Y no podemos, si usted ve a alguien que inclusive con su testimonio, con su mal testimonio, puede estar insinuándole que cuando tenemos pasión por Dios es inmadurez, porque comenzamos en el cristianismo, no escuches ni no creas que con el pasar del tiempo debemos disminuir en la pasión por Dios. No podemos olvidarnos de estas promesas que Dios nos ha dado. Y Dios también es consciente que pasaremos por desiertos y pasaremos por valles y pasaremos allí por tentaciones, pero el Señor nos consuela hoy con esta palabra y nos dice que nos ha dado un juramento. Y queriendo demostrar claramente a los herederos, en el mensaje del jueves pasado le hablé sobre la herencia, le hablé sobre la adopción, pero ahora Dios nos está hablando. Hay una sintonía también con el mensaje del jueves, que también lo puede allí mismo en la página de la radio, el mensaje de Jesús, puede escucharle. Si no tuvo la oportunidad, puede escucharle. Hay una sintonía entre los dos mensajes. Y nos dice que nosotros debemos recibir ese sólido consuelo, los que buscamos refugio y nos aferramos a la esperanza que se nos ha propuesto. Ahora pensemos, ¿esa esperanza cuál es? Anunciamos la venida del Señor, pero vemos que no se predica mucho de la venida del Señor, solamente ahora que estamos en pandemia. El Señor viene, pero hay unas voces ahí muy aisladas. Y parecería que lo que da más entusiasmo es que tu vida va a ser llena de dinero y tu vida, todo lo que emprendas, no vas a tener ningún fracaso en tu vida. Pero resulta que como cristianos nosotros recibiremos golpes y tenemos que tomar ahí el escudo de la fe para resistir todos esos dardos de fuego. Y no podemos engañarnos. Por eso algunos hermanos se desconsuelan cuando las cosas no les salen como ellos pensaban, porque escuchó a alguien allí por el internet, o algún hermano le dijo que si presenta todas estas aflicciones porque el poder del diablo te tiene gobernado. Ya una cosa diferente es cuando está cautiva la persona y se ha ido al mundo. Pero si somos cristianos y hay dardos y hay bombardeo en nuestras mentes, nosotros hoy debemos asirnos de esta esperanza que se nos ha propuesto. Y esta esperanza, dice en el versículo 19, los que acaban de ingresar, estamos en Hebreos 6, 19. Vaya a Hebreos 6, 19. Esta esperanza mantiene nuestra alma firme y segura como un ancla. Recuerden que el ancla se coloca allí para que los barcos, cuando van allí, para que no se muevan de un lugar a otro, se coloca el ancla y por las olas, entonces no se corre el barco así. Nos dice ahora que esa esperanza mantiene nuestra alma firme y segura como esa ancla. Pero esa ancla está sostenida ¿dónde? Penetra hasta detrás del velo. ¿Y a qué velo se refiere? Bueno, tengas la oportunidad y te animo a que lo hagas, a que puedas leer todo los libros de Hebreos. Notarás de que el autor está explicando la superioridad del nuevo pacto y con respecto al antiguo pacto,
pero se refiere a que llegaría un tiempo en la cual todo esto que eran sombras, llegarían, así como lo dice Hebreos capítulo 10, la ley es el contorno de los bienes venideros. Y esos bienes venideros se refiere a cuando Dios abre ese lugar santísimo para que puedan todos los creyentes en Cristo tener acceso al trono de la gracia. Y esa gracia comienza en nuestras vidas a fortalecernos. Esa gracia y esa misericordia llegan cuando ejercemos la fe, porque debemos ejercer la fe en este caminar que tenemos como cristianos. ¿Y cómo es esto del ancla que penetra? Entonces te tienes que ir al tabernáculo que Dios le dijo a Moisés que le construyera para que Dios estuviera ahí en medio de ellos. No podemos, lo he dicho en muchos sermones, no podemos olvidarnos del tabernáculo. Recuerden que son figuras y sombras, pero por nuestra debilidad y por cosas en el mundo espiritual no las comprendemos. Dios las ha dejado para que, miren que fue colocado como el tabernáculo y se le llamó el tabernáculo de reunión, ¿De reunión de qué? No era el de reunirse entre los israelitas, no. Es la reunión de Dios con su pueblo. O sea, el tabernáculo es esa mediación allí, para que Dios se manifestaba allí en el lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote podía ingresar. Estas enseñanzas, lo cual no son ahora muy populares, porque parece ser que cuando lo escuchas entonces, no, esto es como más del tiempo antiguo. Pero Dios ha dejado todo esto para que todas estas cosas que eran sombras, que eran figuras, que eran un reflejo, cuando veamos que las realidades que ya son manifiestas están en los bienes venideros, los bienes allegados, dice la Escritura en otras versiones, dice para que la ley es el contorno de los bienes allegados y se refiere a el Mesías, Cristo, nuestro Señor y nuestro Rey. Y debemos ejercer esta fe para que esta esperanza nos mantenga firme. Nosotros podemos observar también que esta línea de pensamiento también la notamos en Primera de Juan, capítulo 3, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, esa esperanza es esa misma esperanza que está hablando allá el autor de Hebreos, esperanza en Él, se purifica y asimismo, así como Él es puro. Entonces, hermano, yo le animo a que hoy, si te profetizaron alguna cosa que no se ha cumplido en tu vida y por eso estás desalentado, si te dijeron cosas que no estaban acorde a la voluntad de Dios, hoy tomes una decisión para que vayas a las Escrituras y busques el consuelo en el poder del Espíritu Santo, y para que todos los días debes esforzarte a la meditación, a la reflexión, a la oración y la aplicación de lo que leemos en la Escritura. Y dice que penetra hasta detrás del velo, y dice el 20, donde Jesús, nuestro precursor, entró por nosotros. Precursor es ese que va allí abriendo el camino. Llegó primero, es un término más a lo militar. Entró por nosotros y llegó a ser sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Recuerden que el Señor es llamado el sumo sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote. Y aunque este no es tema de esta prédica,
le animo a que mire el sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos toma de la mano y nos lleva a ese lugar santísimo también por medio de la fe. Nosotros vemos la maldad del mundo y todas estas cosas pueden desalentar nuestra alma. Vemos la injusticia en muchos países donde se toman decisiones, donde se toman decisiones de aprobar el aborto, donde vemos el incremento de la prostitución infantil, vemos el incremento de la sensualidad. Y parecería que cuando hacemos una vista hacia el mundo, del cristianismo, parece ser que no encontramos mucho eco en volver a que nosotros podamos estar contentos de la esperanza. ¿Por qué? Porque algunos dicen llevamos 2000 años esperando al Señor Jesucristo y no aparece. Pero el Señor es paciente y Él quiere, dentro de sus propósitos, de que muchos vengan a sus pies, vengan al arrepentimiento. Y nosotros somos esos multiplicadores de la palabra de vida, de la palabra de paz. Por eso en Mateo 24:11 vemos muchos falsos profetas se levantarán. Y en 24:11, vaya a Mateo 24:11, dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que resista, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces, la maldad que nosotros vemos puede también ser un elemento que enfríe el alma. Y nosotros cuando lleguen pensamientos, ¿por qué razón vemos tanta maldad ahora mismo en el mundo? Y nosotros vamos refugiados y debemos asirnos de esa esperanza para que el alma se aliente y para que el alma pueda seguir adorando y exaltando a nuestro Señor Jesucristo. Miren Hebreos 3:5, vaya a Hebreos 3:5, dice, como siervo Moisés fue fiel en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que se iba a decir. Cristo, en cambio, como hijo, es fiel sobre su casa, que somos nosotros. Si mantenemos, miren que dice, si mantenemos la confianza firme hasta el fin y nos gloriamos en la esperanza, debemos gloriarnos en esa esperanza. Y dice, mantenernos hasta el fin. En muchas oportunidades en las Escrituras, Dios coloca de ejemplo lo que sucedió con los israelitas, liberados de Egipto, pero solamente ingresaron a la tierra prometida los que creyeron y confiaron en que Dios, en medio de las aflicciones y las tribulaciones, las dificultades, los haría entrar, los llevaría a esa tierra prometida. Aquellos que fueron incrédulos y desobedientes a la voz de Dios quedaron tendidos en el desierto. Y todo esto también lo podemos tomar como una figura que no podemos quedarnos quietos por el hecho de que ya Dios nos haya rescatado del lodo de las tinieblas, quedarnos allí como sentados en las congregaciones sin hacer nada, sin buscar el gozo en el Señor, sin guardar sus mandamientos, sin guardar su palabra, sin proclamar aquel que nos salvó, proclamarlo, la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él venga. Vemos hermanos y hermanas que no participan de la cena del Señor porque están en pecado y es pecado voluntario, porque atrasan decisiones que debieron tomar mucho tiempo atrás. Y pasan meses y pasan años. Y se habla con los hermanos y la hermana. Pero hay desaliento en el alma porque la esperanza se ha perdido. La esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Están esperanzados solamente en las cosas de este mundo. Aunque la palabra de Dios te esté diciendo, no pongan la mirada
en las cosas de este mundo, sino pongamos la mirada en las cosas del cielo, porque nosotros somos ciudadanos del cielo. Y es algo real, no es algo ficticio. Cuando nosotros llegamos al reposo en Cristo Jesús es real, no es algo imaginario. Dios nos ha dado reposo en Cristo, pero también nos dice debes ir por ese camino, por el camino estrecho que lleva a la vida. Y debes proclamarlo, y debes anunciar, y debemos predicar el Evangelio. Y no debemos quedarnos sentados. Y así como Cristo fue fiel, miren que Cristo obediente a lo que el Padre le decía. Y aunque tuvo allí en Getsemaní una tensión en su interior, dice, no que se haga, no es lo que yo quiero, sino lo que el Padre. Y así cuando esas tensiones llegan a nuestras vidas, debemos seguir las pisadas de Jesús. Llegan tensiones a nuestras vidas, haciéndonos pensar de que cuando nosotros queremos poner en práctica nuestros deseos egoístas en nuestra vida, entonces estamos haciendo lo correcto. Pero a la vez nos estamos desviando del sumo llamamiento. Nos estamos desviando de que lo que Dios desea es que nosotros podamos crecer en santidad y a la vez ser multiplicadores de la buena nueva para que otros puedan venir al Señor Jesucristo. Pero no podemos predicar si no tenemos ese entusiasmo, porque predicar cuando hay desaliento en el alma se vuelve una carga. Por eso el Señor Jesús nos llama en Mateo capítulo 11, 28 dice, vengan a mí todos los que están fatigados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprendan de mí que soy manso y humilde, y a veces no queremos aprender de nuestro Señor Jesucristo. No queremos aprender de nuestro Rey que está a la diestra del Padre. Y algún día todos los enemigos, porque aunque Satanás fue vencido el poder demoníaco en la cruz, sabemos de que el príncipe de este mundo tiene engañado al mundo. Y por eso cuando la Biblia dice que nosotros venimos a Cristo, dice que estábamos sin Dios y sin esperanza. Por eso la palabra esperanza, resáltela. Si tiene un resaltador, tómense el resaltador y resáltelo allí. Y piense hoy en la esperanza que se nos ha propuesto. La esperanza que llena aliento en nuestra vida. Somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y no es algo ficticio, es real en nuestras vidas. La regeneración es real. La santificación es real. No es potencial. Es real en nuestra vida y se va, cuando lo vamos poniendo en práctica, lo vamos ejerciendo por medio de la fe. Todas estas citas están ligadas las unas con las otras. Miren que Hebreos 3:12, vaya a Hebreos 3:12, dice, hermanos, cuiden de que no haya entre ustedes ningún corazón pecaminoso e incrédulo que los lleve a apartarse del Dios vivo. Cuando llegue la incredulidad a la vida de una persona creyente, viene de manera paulatina. Una persona no lo es infiel a su esposo o a su esposa de un día para otro. Es una gotica que comienza a minar poco a poco. Una persona que llegó a los pies de Cristo y está atado a la pornografía, a la droga, al alcoholismo, a la ira, no vuelve a estar nuevamente enlodado en esos pecados que una vez le liberó de un día para otro. Comienza de manera paulatina y comienzan esos bombardeos en la mente. Inclusive puede escuchar predicaciones, puede quedársele en su intelecto, puede escuchar diariamente predicaciones, escuchar sermones, leer la palabra, pero su corazón puede estar lejos
lejos. Entonces debemos prestar mucha atención cuando el alma comienza a tibiarse, cuando el alma comienza ya no se queda anodado por la presencia de Dios, ya no, y cuando en oración solamente lo único que quiero, Dios, es este dinero para salir, lo único que deseo es esto. Yo lo único que deseo es que a mi vecino le suceda tal cosa. Yo lo único que deseo es que mi carro le pueda cambiar las llantas. Yo lo único que deseo, todas estas cosas. Porque vivimos en un mundo en el cual ahora necesitamos hombres y mujeres valientes que sean vencedores, que puedan promulgar y puedan anunciar el evangelio de la gloria, diciendo lo que dice la Biblia, no para agradar a los hombres. Porque cuando nosotros queremos agradar a los hombres, estamos negando lo que dice la Biblia. Nosotros debemos agradar a nuestro Señor Jesucristo y nos va a costar vitupereo. Nos va a costar inclusive ser rechazados en el grupo social que habitualmente estábamos. Algunos se sienten muy atemorizados por ello y por eso no toman decisiones radicales en sus vidas. Cuando ese corazón pecaminoso e incrédulo los lleva a apartarse. Hermano, hermana, se los digo de todo corazón. Inclusive yo también reflexiono diariamente sobre esto. Toda la incredulidad que pueda llegar a nuestra vida llega de manera sutil, llega de manera disfrazada, llega que inclusive con ese amigo o esa amiga que conociste recién que se ve muy interesante. Muchos jovencitos, si me están escuchando ahora mismo jovencitos, adolescentes, de los diferentes lugares. Si estás pensando en formalizar allí un noviazgo, debes de pensar lo que vas a hacer con respecto a con quién piensas iniciar una relación. Porque parece que ahora está como muy de moda que personas cristianos y cristianas tengan novios inconversos y después se enojan con Dios. Y después Dios es el que tiene la culpa porque ellos tomaron esa decisión y después quieren que ese cónyuge que al final después terminan casándose pensando que los van a convertir, terminan siendo una esclavitud en el matrimonio. Vemos como hombres y mujeres deciden unirse ahora a la moda de los artistas más famosos. Y vemos cómo toda esta todo este show que se ve en Hollywood, en la cual todos lo critican, pero entonces quisieran estar allí en ese lugar. Es normal donde vemos muchos divorcios y parecería que algunos jóvenes pensarían que eso es normal, pero la Biblia nos dice que lo que Dios ha unido, el hombre y la mujer, que no los separe el hombre. Es hasta que la muerte los separe. Y se está perdiendo el valor del matrimonio. Se está perdiendo el valor de las cosas que Dios nos está diciendo que promulguemos, porque la palabra de Dios no debe ser cambiada. La palabra de Dios debe ser anunciada inclusive si nos cuestan muchas cosas que antes solíamos hacer. A veces cosas tan pequeñas que pasa con nuestra salud puede ayudarnos también a que de esa misma forma tomemos decisiones. Si por X o Y motivo se te ha prohibido, llegas donde tu doctor y te dices, ya deja de estar tomando mucho café o comiendo mucho chocolate, debes dejarlo porque te va a hacer daño a tu salud. Y algunos toman decisión, no, pero me parece que de vez en cuando puedo allí comer unos chocolates y ahí hay un coqueteo allí con ese chocolate. Así de la misma forma, hay cosas que no nos convienen y debemos tomar esas decisiones radicales en nuestras vidas porque terminaremos después apartándonos del Dios vivo. Dice aquí, más bien anímense unos a otros día tras día, mientras se diga hoy, para
para que el engaño del pecado no endurezca a nadie. ¿Qué ofrece el pecado, el engaño del pecado? Satisfacción. El pecado siempre va a traer esa propuesta, siempre va a decir no te va a hacer daño, siempre va a decir eso es lo que te conviene. No le prestas atención a lo que dice tu amigo, tu amiga cristiana. No le prestas atención, porque lo que es correcto es lo que salió en esta película, y a veces los jovencitos se dejan guiar mucho por películas mundanas que solamente traen muy mal ejemplo. Las telenovelas que vemos bombardean los diferentes países. Entonces cada vez que el pecado, el engaño del pecado comienza a endurecer ese corazón. Y dice en versículo 14, nosotros hemos llegado a participar de Cristo, siempre y cuando retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Recuerden que este mensaje se llama Deseamos que cada uno de ustedes muestre el mismo entusiasmo hasta el fin. Este entusiasmo que se puede perder fácilmente cuando el engaño del pecado, y nosotros, dice la Biblia aquí, nosotros hemos llegado a participar de Cristo, siempre y cuando retengamos firme hasta el fin esa confianza. Y soy consciente, y lo vivimos como cristiano. Ahora, pastor, no quiero presentarme aquí como que persona que no he tenido momentos allí de crisis, pero cuando pasamos por estos momentos de dificultades, lo peor que podemos hacer como cristianos es creer que el pecado va a traer inclusive salvación cuando el alma está desalentada. Si hay desaliento, algunas personas, si hay desaliento en el alma, si están aburridos de la vida, pasan horas tras horas en todas estas nuevas plataformas de streaming, bombardeando sus pensamientos de toda la sensualidad, todo el odio, de toda la ira, todas las contiendas, toda la violencia, todas las películas de terror, porque están aburridos, están hastiados del mundo. Inclusive vemos a cristianos recomendando películas donde se practica la brujería. ¿Cómo si hay desaliento? Voy a buscar películas donde hay conjuros y donde hay hechicería. El alma no puede ser edificada por medio de ello. Nosotros debemos tomar esas decisiones, y si hay desaliento, debemos buscar la palabra de Dios y debemos de ir a ese aposento y debemos clamar. Miren que la Biblia dice que Jesucristo padeció también estas tentaciones para ayudar a los que somos tentados. Entonces Jesucristo nos ayuda. Él está a la diestra del Padre, pero dejó su espíritu, su poderoso espíritu, el espíritu de su Hijo, así como lo vimos en el jueves pasado. El espíritu de su Hijo, y nos fortalece y crecemos. Vamos a Hebreos 7:18. Vaya a Hebreos todos. La mayoría de las citas son del libro de Hebreos. Le aconsejo mucho este libro de Hebreos. Le he denominado el libro de la presencia. Es el único libro de la Biblia en el Nuevo Testamento que te hace la conexión de mucho. Es como el engranaje de entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, el engranaje para que podamos entender y comprender que todas estas figuras y todo esto de lo que la ley era el contorno, lo que significaba el sacerdocio levítico. Y recuerden que nosotros tenemos un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Todo eso lo dice el libro de Hebreos y lo explica, y hay que pedirle al Señor que nos ayude. Y aquí lo vamos a estar también. A medida que Dios nos vaya dando los espacios, vamos a estar hablando sobre el sacerdocio sobre el sumo sacerdocio de Jesucristo según el orden de Melquisedec. Y la maravillosa noticia que Dios nos ha dado es que el velo ha sido roto y tenemos ahora entrada al lugar santísimo. Miren que dice en Hebreos 7:18, dice: de modo que el mandamiento anterior, el mandamiento se refiere al mandamiento del sacerdocio, porque usted lo mira en el contexto, queda anulado por resultar endeble e inútil.
ya que la ley no perfeccionó nada. No debemos tomar los extremos. A veces vemos, escuchar, ¿no? Que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y hay que saber muy bien cuando se habla de este contexto. No hay que dejarlo, digamos así, suelto, porque parecería que cuando se habla de la gracia es como una licencia abierta para pecar. Pero Dios no se ha olvidado de sus mandamientos. Dios nos ha echado para atrás. Miren, cuando habla de la ley con respecto aquí, está hablando del tema del sacerdocio. Y cuando está hablando allá en Hebreos capítulo 9, usted puede leer Hebreos 8, 9, 10, está hablando precisamente de todo esto que hacía parte de la adoración, del culto ceremonial, y que tenía que ver también con un lugar terrenal de la adoración, y se refería al templo. Entonces no podemos tomar los extremos en la cual ya estamos, obviamente estamos bajo la gracia, pero no nos podemos olvidar de que el nuevo nacimiento que se produce en nosotros había sido profetizado también, porque somos ministros del nuevo pacto, y ese ministro del nuevo pacto dice: pondré mi ley en la mente y las escribiré en su corazón. No podemos, si se dan cuenta, cuando vemos un solo lado de la moneda. Debemos mirar la Biblia, las Escrituras, de manera monolítica. Y dice, la ley no perfeccionada. ¿Y a qué se refiere a esto? La ley, que era figura, que era una sombra, era hasta el tiempo con referente a toda esta regulación ceremonial para la adoración, todo el tema del sacrificio, las ofrendas. En su lugar tenemos una esperanza mejor, por la cual nos acercamos a Dios. Vemos ahora que acercarse a Dios es tan popular hacerlo de cualquier forma. Vemos incrédulos diciendo de que Dios está con ellos. Y muchos cristianos han creído de que acercarnos a Dios es tan liberal así. No podemos buscar. Ahora hay muchos caminos. Solamente hay un solo camino. Solamente hay un sumo sacerdote, uno solo, un gran sumo sacerdote que nos lleva al lugar santísimo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo rey. Hay un solo pan de vida, no hay diferentes panes de vidas. Y es nuestro Señor Jesucristo. Y esto de no perfeccionar nada se refiere a la purificación de la conciencia. Ya no habrá necesidad de ofrendar y hacer sacrificios repetitivos como si el pecado no se hubiera quitado, pero la mancha del pecado se quita una vez nosotros creemos de que tanto la ofrenda y el sacrificio de Cristo fue suficiente una y sola vez para siempre, para perfeccionarnos, para acercarnos a Dios. Esta perfección obviamente es posicional, ¿no? Porque nosotros debemos también crecer en santificación. Es lo que el apóstol Pablo llama en los términos de justificación. Es importante que mantengamos esa sintonía en la mención de los textos. Y en Hebreos, capítulo 10, versículo 23. Vaya a Hebreos, capítulo 10, versículo 23. Dice: mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos. ¿Qué profesamos? Que Cristo vino al mundo a salvarlo, que Cristo dio su vida, que Cristo es el pan de vida, que Cristo tuvo muerte en cruz y resucitó y fue al cielo y fue llevado al cielo, pero derramó el poder de su Espíritu Santo para traer vida, para traer esperanza, para aquel que estaba cautivo, que estaba cautiva. El Señor, dice la Biblia, que los incrédulos están sin esperanza y sin Dios en este mundo. O sea que cuando nosotros nos convertimos al Señor, ahora tenemos a Dios, nos hemos acercado al Señor, tenemos ahora esperanza, nos gloriamos en la esperanza de la gloria. Y debamos mantenernos, este texto nos dice que nos mantengamos firmes. Y nos dice que estemos sin fluctuar. Hay algunos hermanos que les gustan mucho las olas. Unos días están felices, unos días están tristes y pasan como las olas del mar. ¿Por qué? Porque han perdido la fe.
son inconstantes en los caminos. En el fondo de su corazón no son fieles al Señor y no son sinceros, porque hay una atadura. Al final, cuando se comienza a escudriñar ese corazón por medio del Espíritu Santo, al final lo que sale amor hacia el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando ponemos esa mirada en el mundo, no podemos ser discípulos de Cristo, no podemos, son excluyentes. O somos siervos del mundo, o somos siervos de nuestro Señor Jesucristo. No podemos tener ahí medias tintas. Porque fiel es el que prometió. Hoy espero en el Señor de que si usted está escuchando este mensaje, hoy se sienta consolado y consolada, porque Dios nos ha dado esa promesa y juramento a los herederos de la promesa que fue dado muchos siglos atrás. Y debemos profesar la esperanza que se nos ha propuesto y debemos anunciar que Cristo vendrá con juicio. Mire que la Biblia dice que el Señor Jesucristo vino a salvar, pero vendrá por segunda vez. Eso lo dice el libro de Hebreos de manera muy textual. Vendrá sin relación al pecado. Ya no habrá necesidad allí dice la Biblia así, voy a buscarlo un momento aquí, no lo tenía dentro de mis notas, pero se lo puedo ubicar. Dice en Hebreos capítulo 9, dice 9:27, Hebreos 9:27 dice: y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez, así como usted escucha de manera así popular, lo único seguro es la muerte, y sacado de la Biblia, ¿no? Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio. Y así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez. Recuerden, la primera hace 2000 años y por segunda vez aparecerá, ya sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. Ya no habrá otras oportunidades. Esta es la oportunidad. Este es el día. Y ahora, la Biblia dice ahora, es ahora, no mañana, es ahora, es hoy. Por eso la Biblia nos llama a que podamos animarnos y consolarnos unos a otros, que podamos animarnos. Hay hermanos, miren que el texto 24 dice, y tengamos en cuenta unos a otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos. Hay hermanos o hermanas que ya no se congregan. Ya consideran de que leí un texto ahí en las escrituras y entonces no tengo comunión con los hermanos, y resulta que cuando nosotros tenemos comunión con los hermanos, inclusive unas pequeñas palabras del hermano puede traer consuelo a nuestra alma, porque Dios nos llama a que podamos participar los unos con los otros en el amor y para ser edificados. El cuerpo tiene que ser edificado. Dice la Biblia, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Aquel día cuál día se acerca? La venida de nuestro Señor Jesucristo, cual no es muy predicada en este tiempo. Parece ser que esta prédica es como cuando inclusive se colocan títulos, la segunda venida de Cristo, y se colocan títulos, ya eres cabeza y no cola. Entonces parece que hay más popularidad en buscar este sermón. Pero no, es que yo sé que Cristo va a venir. Sí, pero Cristo va a venir y nosotros como siervos debemos anunciar que Él vendrá a juicio a este mundo, y nosotros como sus mensajeros debemos anunciarlo con valentía, en amor. Para eso hemos sido llamados. Y debemos animar y consolarnos, pero también la Biblia nos llama a que podamos recibir consuelo también para consolarnos los unos con los otros, cuando vemos que aquel día se acerca. Y hermanos y hermanas, quiero terminar ya con esta última cita, en esta parte ya final de este mensaje de hoy. Repito el título del mensaje para los que ya acaban de llegar. Deseamos que cada uno de ustedes muestre el mismo entusiasmo hasta el fin. Hermano, hermana,
Toma esa misma alegría, toma ese mismo gozo. A veces yo escucho testimonio. Yo me recuerdo cuando al principio yo predicaba y salía predicaba de manera con mucho más tiempo. Y bueno, ahora que tengo hijos, hijas, y comienzan a dar una cantidad de excusas algunos hermanos y hermanas. Y da tristeza escuchar todo esto, porque lo que ha sucedido es que ha perdido el entusiasmo en Dios, ha perdido el amor por Dios. Por eso no se deje distraer por todos esos jugueticos pequeños que llegan, todos esos distractores. Dios nos ha llamado a gloriarnos en la esperanza, a anunciar la venida de Cristo. Ya vendrá sin relación al pecado. Ya no vendrá a morir, vendrá a llevarse, vendrá a estar con su pueblo, a los que le esperan, a todos sus hijos, aquellos que han muerto ya en el Señor y aquellos que estemos cuando el Señor venga desde el cielo. Hermano, debe ponerse usted contento y feliz, hermano, con esto que está recibiendo hoy. Dice Hebreos 10:32, y con esta cita vamos a terminar. A todos nuestros oyentes le animo a que vaya a esa cita final. Hebreos 10:32 dice: pero recuerden ustedes los tiempos pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportaron ustedes los sufrimientos de una gran lucha. Ah, pastor, entonces uno tiene que pasar, a veces se escucha así, entonces uno tiene que pasar sufriendo. No debes verlo de esta forma. Debes verlo como que el Señor dice, soportaron los sufrimientos de una gran lucha. Y debemos padecer así como Cristo padeció. ¿Cuáles fueron los sufrimientos de Cristo? Cristo obviamente padeció vitupereo cuando predicó en partes donde fue rechazado, pero siguió fiel, hizo la voluntad del Padre Celestial. Pero nosotros, cuando recibimos todas estas tribulaciones, cuando recibimos todas estas luchas y cuando recibimos todas estas cosas, puede llegar a nuestra mente, pero cada hora que me convertí a cristiano, ahora tengo más problemas y más dificultades. No debes quedarte allí. Debes mirar a nuestro Señor Jesucristo. Por eso la Biblia nos dice, recuerden que si los vituperean a ustedes, ya a mí me han vituperado. Así lo dice la Escritura. A Cristo ya ha vivido esta experiencia para ayudarnos y a consolarnos a nosotros. Cuando después de haber sido iluminados soportaron ustedes los sufrimientos de una gran lucha, algunas veces fueron expuestos públicamente a las burlas y a las aflicciones, y otras veces llegaron a ser compañeros de los que enfrentaban una situación semejante. Además, ustedes también se compadecieron de los presos y gozosos soportaron el despojo de sus propios bienes. A veces estas partes, cuando lo leemos en la palabra, no nos detenemos un momento a pensar cuánto ha cambiado la predicación moderna. Cuán tan lejano vemos de que se están enseñando muchas cosas apartadas de las Escrituras. Pero usted no se va a dejar engañar. Usted hoy va a tomar decisiones y va a irse a las Escrituras. Y lo que la Biblia dice, eso es lo que usted va a creer. Inclusive lo que le esté diciendo, usted lo va a confirmar con las Escrituras. Y usted le va a pedir a Dios, Dios, hoy he escuchado esto, lo otro, pero quiero, Dios, que tú me ayudes en el poder del Espíritu, a darle firmeza a mi corazón, a no estarme dejando engañar por cualquier viento de doctrina. Y si ahora mismo estoy padeciendo dificultades de burla, aquí dice, el despojo de sus bienes, gozosos soportaron el despojo de sus propios bienes, sabedores, resalta allí la palabra sabedores, de que en los cielos tienen una herencia mejor y permanente. Por tanto, no pierdan la confianza, que lleva consigo una gran recompensa. Hermanos, qué palabras tan consoladoras nos da la Escritura en este día. Siento, Señor, que tú nos has hablado hoy y nos das consuelo. Y así, aunque se burlen de nosotros, aunque diga que estamos locos,
Debemos anunciar la muerte de Cristo, debemos anunciar la resurrección de Jesucristo, debemos anunciar que Él es el pan de vida. Quien no come de la carne de Cristo y quien no bebe de su sangre no tendrá la vida eterna. Esas palabras nos dan vida. Jesús nos dijo, mis palabras son espíritu y son vida. No debemos ser letra muerta. Nuestro corazón debe estar avivado y en oración. Dios ha dejado, vaya y póngase y saque un tiempo para estudiar el mobiliario del tabernáculo. Y se dará cuenta de que todas estas sombras tienen un propósito para que las generaciones futuras, todos los herederos de Abraham, ya aprendimos que los herederos de Abraham no son los descendientes físicos, sino aquellos herederos que iban a creer en el Mesías prometido, en el Cristo, en el Señor. Y estas palabras deben resonar de manera muy fuerte en nuestra mente. Dice, sabedores de que en los cielos tienen una herencia mejor y permanente. Esta palabra llega por el Espíritu. Por eso, en el libro de Efesios dice que nosotros debemos pedir espíritu de sabiduría y de revelación para conocer más a Dios, para saber cuál es la herencia a que nos ha llamado. Imagínense, esta herencia es revelada, eso es lo que recibimos en el Espíritu. Por esa razón, si estás atado al mundo, no puedes gloriarte en la esperanza de la gloria. Solamente cuando nosotros definitivamente nos desprendemos de ese amor y creemos por fe en que nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, esa ancla que leímos hoy, esa ancla, penetra detrás del velo, esa esperanza. Esta es como un ancla que penetra detrás del velo y experimentamos la presencia de Dios. Y cuando experimentamos la presencia de Dios podemos servir al Dios vivo. Eso lo dice el libro de Hebreos, hermanos. Y nosotros, así sea que nos lo diga el predicador más famoso, cualquier persona, lo que diga la Escritura con respecto, recuerden que la Escritura es el testimonio es un testamento, y aquellos que disfrutamos de la presencia de Dios en el Espíritu debemos de creer firmemente de lo que dice la Escritura. Por esa razón comienza con, en el principio creó los cielos, que creó Dios los cielos y la tierra, dándole al mundo y diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora vemos jóvenes, más que todos los jóvenes, los niños desde pequeños no creen que Dios ha creado el universo. Les parece imposible. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito lo ha dado a conocer. Hermanos, quiero terminar este sermón de hoy. Repito nuevamente el mensaje. Deseamos que cada uno de ustedes muestre el mismo entusiasmo hasta el fin. Vamos a orar para finalizar y voy a darle algunos anuncios al final para que podamos aprovechar todos estos recursos que Dios ha permitido por medio del ministerio del mensaje de Jesús. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche que nos hemos escuchado tu palabra. Te alabamos y te exaltamos porque eres nuestro Señor. Gracias porque nos has guiado en el poder del Espíritu. Y si hoy, Señor, hay algún hermano o hermana que esté pasando por un momento de tribulación, que esté afligido, que ha recibido mucha burla y eso le ha desalentado en su lugar de trabajo, en su lugar de estudio, inclusive en su familia. Se burlan porque se ha convertido al cristianismo. Dios, dale consuelo, dale refugio en ti, Señor. Inclusive hermanos y hermanas, Señor, que están tristes porque están padeciendo ahora mismo por alguna enfermedad. Dios, oramos por ese hermano o hermana que en este momento está allí en su cama y está escuchando este mensaje y se siente desalentado como si Dios no lo escuchara, inclusive cuando ora a Dios.
y se siente que Dios le ha abandonado allí en la cama. Dios, pedimos en el nombre poderoso de Jesús, de que tú fortalezcas y que tú sanes en el nombre de Jesús a este hermano o a esta hermana que se encuentre en este momento pasando por tribulaciones fuertes y que y si está confundido en su pensamiento, Dios, permite y darle pasión, así cuando le tenía cuando comenzó en el cristianismo, cuando fue convertido a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Llénale con el poder del Espíritu Santo y trae, Señor, ternura a esta alma, Dios. Dios Padre, permite que hoy, desde esta noche, comencemos fervientemente a buscar el rostro de Dios, tu rostro, Dios. Necesitamos entender y comprender que ahora en este momento Dios ha sido, en este momento, hace 2000 años, fue abierto el lugar santísimo para que todos los que creemos en Cristo tengamos el beneficio de disfrutar la presencia de nuestro Padre Celestial en el poder del Espíritu Santo. Dios, gracias. Muchas gracias, Dios, por todo lo que nos has hablado, por todo lo que nos has alentado, por todo lo que nos has consolado. Y prepara nuestros corazones para la semana, Dios. Ya se está llegando el fin de semana, Dios. Prepáranos, Dios, para poder seguir creciendo en ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, agradecemos al Señor por este espacio que hemos tenido de compartir la palabra del Señor completamente en vivo desde la ciudad de Cartagena, Colombia, en Sudamérica. Soy el pastor Jair Sánchez del Ministerio del Mensaje de Jesús. Somos parte de la Comunidad Cristiana en Acción de Colombia. Y le animo, si es la primera vez que estás visitando este portal, de que estamos predicando y anunciando su mensaje en diferentes recursos. Usted puede visitar, meditar, reflexionar sobre diferentes artículos, tanto escritos, en video, lo tenemos en audio. Usted puede también comunicarse con el Ministerio del Mensaje de Jesús. Hay un chat ahí completamente en vivo en este momento para que usted pueda comunicarse con el mensaje de Jesús. Puede también hacerlo por medio del correo electrónico info@elmensajedejesús.org. Pronto nos pondremos en contacto con usted si nos escribe y si tiene alguna inquietud sobre alguna prédica o algo que él tenga duda o por consejería. Puede también suscribirse al correo, el correo semanal. Hay unos correos que se le envían de parte del Ministerio del Mensaje de Jesús, la cual tendrá un video o un mensaje de reflexión. De manera semanal procuramos semanalmente enviarle este mensaje por medio de una suscripción. Hay un procedimiento para evitar que personas que no sean los titulares de los correos se estén allí inscribiendo. Y ahí usted debe confirmar, hay un proceso de confirmación, le llega un mensaje de confirmación, usted debe confirmar para que ya oficialmente haga parte de la suscripción de los mensajes de Jesús. También puede suscribirse al canal de Telegram. Allí si si le gusta recibir, hay gente que le gusta recibir los mensajes diarios, entonces usted se suscribe ahí a Telegram, ahí en la parte superior. Si estás en el móvil, puedes ahí mirar el canal de Telegram, usted se suscribe y ahí se van a estar compartiendo artículos, porciones. Esa es un poco más dada a compartir pequeños extractos, son pequeños extractos de libros cristianos recomendados y también imágenes para compartir los hermanos y aquellas personas que necesitan del Señor también. Puede suscribirse al canal de YouTube, ahí estamos también montando, lo hacemos un poco más prolongado, pero ahí de una u otra forma estamos montando en el canal de YouTube también. Y en la radio estamos recién inaugurando esta parte del portal, la radio El Mensaje de Jesús. Poco a poco estaremos incorporando programación, estaremos incorporando también prédicas también en audio.
para que usted pueda meditar y reflexionar en la palabra del Señor. Por lo pronto, todos los jueves a las 7 p.m. hora Colombia, usted allá en su país donde está, donde el país nos estén viendo, usted entonces es totalmente en vivo. Ahora mismo estoy totalmente en vivo para que usted pueda disfrutar y hacer la oración y la meditación de la palabra. Y si desea, por aquello motivo que llegó tarde, le llegó el mensaje tarde, puede también escuchar el mensaje en diferido. En la parte de abajo, aquí de donde está el reproductor de radio, usted puede nuevamente el mensaje que hoy, inclusive ya ahora cuando se termine, nosotros lo montamos aquí en la web para que usted pueda disfrutar y nuevamente escuchar el mensaje de Jesús de la prédica de hoy. Deseamos que cada uno de ustedes muestre el mismo entusiasmo hasta el fin. Hermanos, quiero seguir nuevamente dándole gracias a Dios y animarle a que siga predicando y anunciando la palabra del Señor, porque nuestra vida terrenal es corta, hermano. No perdamos nuestro tiempo en cosas tan futiles, en cosas que no edifican. Tomemos el tiempo que tenemos. La Biblia dice, aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Dios les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.